new section today, Bien, empezamos una sección nueva hoy, which we call soteriology. la cual llamamos soteriología. As you'll see in your notes, Soterología, ¿no? soteriología. Soteriología. En inglés es soterio. Soteriología. No, en español es soterología. Soterología. Soterología en español. It comes from a Greek word, soter, which means savior. Viene de una palabra griega, soter, que significa salvador. We are about at the halfway mark in our series. Y estamos más o menos a la mitad de la serie que tenemos. And the proof of that is that I had to move to a new notebook on my original notes. Y la prueba de eso es que tuve que ir a otra carpeta que tengo en mis archivos. So if you have been with us from the beginning, Así que si has estado con nosotros desde el principio, in principle we're about halfway through this whole series. en principio estamos a la mitad de toda esta serie. By the time we finish, Para cuando queramos terminar, most of you will be jubilados. la mayoría de nosotros estaréis jubilados. Maybe even Kathy and I will be retired. Quizá incluso ya Kathy y yo estemos jubilados. And then it will be up to some of you to teach this class in the future to Y others. luego estará en vuestras manos enseñar esta clase a futuras generaciones. You'll see on the screen that on our little triangle, Podéis ver en nuestra pantalla, en este triángulo que tengo aquí, we're dealing with the doctrine of salvation. estamos tocando la doctrina de la salvación. We've already dealt with creation Ya hemos hablado de la creación and the fall of man. y la caída del hombre, And in this section, we're going to talk about God's plans for salvation y en esta sección vamos a hablar sobre el plan de Dios para la salvación and how He implements these plans. y cómo implementa estos planes. The practical outworking of this section La parte práctica de cómo esto funciona en esta sección has to do with faith and thankfulness. tiene que ver con fe y agradecimiento, gratitud. If you look down at this section here, Si miráis esta sección aquí, the format of our screen is a little bit different. The attitude of the lost world. la actitud del mundo perdido. Now you can see why my computer is getting old here. Veis ahora por qué, o sea, la razón por la que mi computadora está haciéndose viejita. 2 more notes in Spanish. Gracias. The attitude of our culture is to be boastful and conceited. La actitud de nuestra cultura es de ser arrogante y malcriados o consentidos. And I'm making a contrast between that spirit of the age in the last days Y lo que vamos a hacer es ver un contraste entre el espíritu de nuestro tiempo y luego lo que enseñan las escrituras. and yeah, we want to show the contrast between the spirit of the age and the way we should live if we believe this about salvation. Entonces vamos a ver el contraste entre el espíritu de nuestros tiempos y cómo esta salvación funciona, digamos, en contra. Yeah, how should salvation, the doctrine of salvation, impact our attitude? Es decir, cómo la doctrina de la salvación debería impactar nuestra actitud. And the two
virtues that I would like to underscore here Y aquí las dos virtudes que me gustaría subrayar are faith son la fe and thankfulness, y la gratitud, which are the opposite of boastfulness and conceit. que es lo contrario a la jactancia y ayudarme, es conceit. Arrogancia. Arrogancia. Sí, Estoy el mayor, el mejor de todos. que hay muchas palabras, I'm the best of everybody else. Ingreídos, por así decirlo. Ingreído. Malcriados. Soberbio. Todo eso está ahí dentro. I think you've got the idea. We will not put personal names on this. Bien, hay muchos adjetivos que podríamos poner, pero creo que tenéis la idea. We need to trust God for everything in life. Debemos confiar en Dios por todo lo que tenemos en la vida. And we need to be thankful for everything. Y también tenemos que estar agradecidos por todo. Because we don't deserve anything from God. Porque realmente no merecemos nada de Dios. It's very interesting to me Para mí es muy interesante ver to hear atheists talk about being thankful. o escuchar a los ateos cuando hablan de ser agradecidos. And I'm hearing this more and more on podcasts that I Y listen to. escucho esto, veo esto más y más en los podcasts. People say, you know, I realize how important it is to have gratitude. Y les oye diciéndome, hoy sé la importancia que tiene el ser agradecidos. But that means nothing at all Pero eso no significa nada en absoluto if you don't believe in a creator. si no crees en un creador. There's no reason to be thankful if you are a Darwinian, Si no hay ninguna razón para estar agradecido si eres un darwiniano, because the process of evolution porque el proceso de la evolución is the strong defeating the weak. es el más capacitado, el más fuerte, venciendo al más débil. So the great virtues in that battle Así que las grandes virtudes en esa batalla are arrogance and conceit, es arrogancia y consentimiento, and you can beat down the weak one that's competing with you. y entonces puedes echar abajo a aquel que es más débil debajo de ti. Thankfulness and gratitude Pero la gratitud y el agradecimiento these are Christian virtues, son virtudes cristianas, because we know that God has made us for himself, porque sabemos que Dios nos ha creado para Él mismo, and because we are fallen creatures, y por el hecho de que somos criaturas caídas, we are under his condemnation, estamos bajo condenación, and we don't merit anything from his hand. y en realidad no merecemos nada que venga de su mano. So if he gives us good things, Así que si nos da cosas buenas, we recognize how thankful we should be. entonces reconocemos lo agradecidos que deberíamos ser. I hope you understand how important thankfulness is as a Christian virtue. Espero que entendáis la importancia que tiene la gratitud como virtud cristiana. Now, this is how we'd like to start out today. Bien, esta es la manera como me gustaría empezar hoy. I have a list of questions on the screen. Tengo una serie de preguntas en la pantalla. Probably Francisco will have a hard time reading these. Posiblemente Francisco tenga dificultad en leerlo. Seguro. Luke va a ayudarte. Okay, Luke tiene visión 2020 para poder ayudarte. I will read the questions to you, Bueno, voy a leeros las preguntas a vosotros. and I'm going to give you between 5 and 10 minutes Yo voy a dar entre 5 o 10 minutos to talk with one or two people around you, para que hables a una o dos personas que estén alrededor tuyo. and I want you to write down the answers to these questions. Y me gustaría que escribieses la respuesta a estas preguntas. And then we'll work with these afterwards. Y luego vamos a intentar trabajar un poquito con estas preguntas y respuestas. Now, be careful, because you might think the answers are obvious. Ahora, ten cuidado porque puede que pienses que la respuesta es obvia, Let's see if they're obvious. pero vamos a ver si realmente son obvias. First question. Bien, la primera pregunta. In light of our previous CGS section on anthropology, what do we need to be saved from?
Bien, la primera pregunta, a la luz de nuestra anterior sección de seminario sobre antropología bíblica, ¿de qué necesitamos ser salvados? If we talk about salvation, we're talking about being saved from something. What is that Hemos thing? hablado de la salvación, bueno, ser salvos de qué? ¿Qué es eso de lo que hemos sido salvados? Is this one thing, or do we need to be saved from ¿Es a number decir, of things? somos salvados de una cosa o hay una serie de cosas? Second question, La segunda pregunta, how good do we have to be for God to accept us? ¿qué grado de bondad debemos tener para que Dios nos acepte? Number 3, if God saves a person, how far does that rescue extend? Bien, número 3, si Dios salva a una persona, ¿hasta dónde llega ese rescate? Think about the question and you'll understand where I'm going Bien, with this. piensa bien primero en la pregunta y luego intenta responder. Number 4, Número 4, what is required to save a person? ¿qué se requiere para salvar a una persona? And number 5, Y último, número 5, Elon Musk said in an interview that he would like to be saved. si conocéis este personaje, está muy en las noticias hoy, Elon Musk, dijo que en una entrevista que le gustaría ser salvo. How would you explain to him how to be saved? Bien, pues entonces, ¿cómo le explicarías cómo ser salvo? Any questions about my questions? Una pregunta sobre mis preguntas. Have you all been able to write them down or take a picture of ¿Os them? habéis podido escribir o haber hecho una foto de ello? Okay. There's one question over here, Eduardo. Hay una Las pregunta vas a por dejar aquí. ahí, ¿no? ¿Eh? Las vas a dejar ahí puestas. You're gonna leave them there, right? I'm going to leave them here. So find at least one other person, or you can be a group of 3 if you wish. Bien, podéis buscar a otra persona o podéis ser un grupo de 3, los más cercanos a vosotros. Make sure you all speak the same language. Y claro, evidentemente intentar que sean personas que hablan el mismo idioma. And 5 of you, and ask you to stand up and answer the question. Entonces voy a escoger a 5 de vosotros y os voy a pedir que os pongáis de pie e intentéis responder a las preguntas. You may answer in your native. You may answer in Spanish or English, Puedes contestar en español o en inglés, si es posible. but keep your answer in short bites so that it can be interpreted from Pero, the por front. favor, hacerlo con frases cortas para que yo pueda traducirlo al otro idioma. Question number 1. Let's start with Juanjo. Pregunta número 1. Empecemos con Juanjo. Stand up so everybody can hear you. And what was the answer of your group? Ponte de pie y a ver si puedes contestar lo que tu grupo ha puesto ahí. ¿De qué necesitamos ser salvados? Nosotros pues hemos llegado a un acuerdo de que por nuestra naturaleza caída, ¿no? Es debido al pecado original del mundo. La pregunta, the question then, ¿De qué necesitamos ser salvados? what do we need to be saved from? De And nuestra the naturaleza. answer we came to is from our fallen nature. Y Y nada más. Porque ese From our fallen y nature, por nuestro pecado original. and because of that original sin. an original sin. Is that all? ¿Es solo eso? ¿Alguna cosa más? Spiritual death. Spiritual death. Muerte espiritual. So that's kind of a consequence of sin. Entonces es una consecuencia del pecado. Are there any other consequences Hay otras consecuencias that you need to be saved from? de las que tengamos que ser salvados. Del poder del pecado. The power of sin, The power of sin in your life. okay, el poder del pecado. De la Okay. presencia del pecado. A momentito. Let's get this group over here that Juanjo was working with. Do you have any input on that? Hay uno más del grupo de que tiene Juanjo aquí delante. ¿Hay algo más que querer Are there other decir? consequences of sin? Hay más consecuencias
que produce el pecado, La maldad. La muerte. Death. evil, death, somebody said over there, maldad. What do you mean by evil? Maldad, ¿qué quiere decir con Es maldad? que hacemos lo que no queremos. Okay, we do what we don't want to do, and we do what we don't want to do Y as hacemos, Christians. no hacemos lo que queremos y hacemos lo que no queremos como cristianos. Communication with God, we've lost that time. Hemos sido salvados también. Esa comunicación con Dios, eso se restablece. So the breakdown in communication with God. Entonces la comunicación con Dios se rompió en el momento de la caída. Right. Anything else that anybody else would like to add? Thank you, ¿Hay Michael. alguno más que quiera añadir algún punto más? De la condenación eterna. Eternal condemnation, Eternal condemnation, the judgment of the God, judgment of God, God's wrath. God's wrath. ¿Alguno atrás? Necesitamos ser salvos, ¿no? De la ira venidera también. Yeah, aquí se ha mencionado, from the coming wrath. We need to be saved from that. Una separación no solamente eterna, sino en esta vida aquí también, de una vida sin propósito. Not only from the eternal death, the consequence will be eternal death, but also the purposes here in life, the separation that we have because of sin here. We started with something very simple in Juanjo's answer, Hemos empezado con una respuesta sencilla, con lo que ha dicho Juanjo, and it wasn't wrong, y no estaba mal, but it was incomplete. pero estaba incompleta. This is important Ahora, esto es importante, because when most people porque la mayoría de la gente talk about salvation, hablan de la salvación, they're thinking essentially about hell. están pensando esencialmente en el infierno, del infierno, perdón. They don't want to go to hell. No quieren ir a ese lugar, no quieren ir al infierno. So the gospel of the Bible is about how to not go to hell. Entonces el evangelio de la Biblia es básicamente cómo no ir a ese lugar. But there's a lot more involved than just that, Pero nos damos cuenta de que hay mucho más involucrado en eso que solo eso. because God wants to save you from yourself, Porque Dios quiere salvarte de ti mismo, from the society you live in, también de la sociedad en la que vivimos, from wasting your life de malgastar tu vida in stupid things. en cosas estúpidas. He wants to save the planet. También quiere salvar al planeta. You can't. Tú no puedes hacerlo. The ecologists cannot save the Y planet. los ecologistas tampoco pueden salvar al planeta. But the plan of salvation that we find in the Bible Pero el plan de salvación que encontramos en la Biblia includes the salvation of the planet, incluyen la salvación del planeta, of society, de la sociedad, of government, del gobierno, in addition to the salvation of your soul. en añadidura, añadiendo la salvación de tu propia alma. Now we're getting into another question. Pero ya ahí entramos en otra cuestión. Let me ask Guido, please, to answer the second question. Guido, ¿puedes contestar la segunda pregunta? How good do you have to be for God to accept you? Bien, la segunda pregunta es, ¿qué grado de bondad o cómo tienes que ser de bueno para que Dios te acepte? Bueno, mi respuesta es que yo no sé si realmente entra como bondad, porque nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos acepte. Excepto Basically, we can't do anything. arrepentimiento, Basically, we can't do anything to remedy that. We cannot. arrepentimiento y humildad. ¿Cómo? Arrepentimiento y humildad. We would need to start with humility and repentance. But that's not really answering my question. Pero con eso no estás respondiendo a la pregunta en sí. Does that mean that if you are humble and repent, that that's good enough for God to accept you? Está diciendo entonces que si eres lo suficientemente humilde y te arrepientes, ¿eso es suficiente para que Dios te acepte? If you have the virtue of humility, Si tienes la virtud de la humildad, does God accept you on that ya basis? con eso, en base a eso, ya Dios te acepta. No. Is repentance a good work you do to make yourself acceptable to Es el God? arrepentimiento una buena obra que tú haces para que Dios te pueda aceptar.
empieza por arrepentimiento. Pero eso es una obra que tú estás haciendo para No recibir podemos este hacer perdón. nada nosotros como virtud de nosotros, como bondad de nosotros, no podemos hacer nada para que Dios nos As far as acepte. good thing that we can do, there's nothing we can do to be accepted. But that's not answering my question. Pues tampoco está respondiendo a la pregunta. The question is, how good do you have to be to be La acceptable pregunta to es, God? ¿cuán bueno tienes que ser? ¿Cuán bueno? ¿Qué grado de bondad tienes que tener para ser aceptado por Dios? Ninguno. John Ella no has a repetía. comment. Nobody can be good because under God's eyes. Momentito. There is not one person in God's eyes that is good before salvation. Because in Romans 3:10 and 11 it says, no, not one is righteous. So that question, Answer the question. the You're not question- answering the question You either. need- you- You're steering around the If question. God say, right, how good must be for God to accept? Okay, go to the point. Right. How good? That is the question. Yeah, so what's There's the not answer? one that is good. No, but that's not answering the question. One more. Pero eso no es responder, pues dice, no hay ninguno bueno que pueda hacer. Y claro, pero eso no está respondiendo en sí a la pregunta. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser como Dios, pero eso es inalcanzable. Bien, Entonces, be like Christ, be lo like que God, quiere that is es que nosotros nos unreachable. esforcemos cada día en ir en ese camino. Ninguno, es por gracia. No es por Okay, voluntad. now we get, none. Nobody's good enough, but that's not the answer to my question. Pero sí, es verdad, pero no es la respuesta a la pregunta. Momentito. Hilda. I think because the Bible says in John 3:16 that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. I think it's by faith. Whosoever believes. Okay. Okay, but you're getting ahead of my question. Está yendo más allá de la pregunta, pues está citando Juan Just by faith, 3:16 all you need is y faith. dice que la salvación solo depende de tu confianza, de la confianza que depositas en Cristo. Pero eso va yendo mucho más lejos. I think we don't have to be good to be saved. ¿Cuál es el? ¿Qué? We don't have to be good No, to be saved. Tomás I'm dice not que no saying- tenemos que ser buenos para ser Now, salvos. you're twisting my question. Ahora estás torciendo la pregunta. I didn't say, listen, I didn't say how good must we be to be saved. No, I said, how good must we be for God to accept la us? pregunta no es cuán buenos tenemos que ser para ser salvos, sino cuán buenos tenemos que ser para que Dios nos acepte. Eduardo was going to say something. Es que simplemente creo que ya se ha dicho un poco, pero no hay grado de bondad, es irrelevante. Todos somos malos a sus ojos, ¿no? Entonces, So Eduardo says our goodness is irrelevant there. None of us can provide enough goodness. Look in your Bible at Romans chapter 2. No, creo que el grado de bondad para que, o sea, el grado que tenemos que tener para que Dios nos acepte es perfecto y no lo podemos alcanzar. Okay. Here's the answer I'm looking for. Claro. Ahí esta es la pregunta, la respuesta que está buscando. El grado de bondad tiene que ser Perfecto perfecto. para que nos... You need to be perfect Para que Dios te acepte, tienes que ser perfecto. for God to accept you and me. We need to be perfect. Para que Dios te acepte a ti y a mí, el estándar es su propio ser, es la perfección. Let's look at Romans chapter 2. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 2. Romans chapter 2. Romanos 2. Let's begin reading in verse 5. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 5. And we're going to read through verse 11. Y vamos a leer hasta el versículo 11. Romans 2, 5 to 11. Romanos 2, versículos 5 al 11. Eduardo, would you please read that for us? pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Now, in the argument of Romans, Bien, en el argumento que estamos viendo aquí en el libro de Romanos, in chapter 1, Paul has proven that the Gentile world is guilty before God. Pablo demuestra en el capítulo 1 que el mundo gentil es culpable delante de Dios. And then in chapter 2, he's anticipating a question from Jews. Y luego en el capítulo 2 está anticipando una pregunta de los propios judíos. Because the Jews would say, yes, but we have the law, Pero porque los judíos vendrían y dirían, bueno, nosotros tenemos la ley, and so we're better than the Gentiles. así que somos mejor que los gentiles. And Paul is going to show that the Jews are not better than the Y Gentiles. Pablo les va a demostrar que no son mejor que los gentiles. And this is part of his argument right here. Y esta es parte del argumento He que said, Pablo está presentando. he says in verse 5 Mira el versículo 5, dice así, that even Jews are storing up the wrath of God for themselves. está diciendo que incluso los judíos están atesorando ira para el día venidero. The Jew will look at the Gentile Por ejemplo, el judío miraría a un gentil and point his finger y apuntaría su dedo a él and say, look at that pagan. y diría, mira ese pagano, He's immoral. él es inmoral, He's a thief. es un ladrón, He's a liar. es un mentiroso, He's an adulterer. es un adúltero, He's a murderer. es un asesino. And Paul says, wait a minute. Y Pablo dice, hey, un momento, Let's think about this. pensemos en esto un momentito. You who have the law, Vosotros que tenéis la ley and you accuse your Gentile neighbor of being all these bad things, y luego vais y acusáis a vuestro vecino gentil de todas estas cosas, don't you do the same thing, really, when you think about it. no vayáis y hagáis lo mismo, piensa en ello. And he develops this later in the chapter in 17 to 23. Y esto lo desarrolla más adelante en los capítulos In chapter 2, verses 17 to 2, 23. versículos 17 y 18. Before he gets there, Pero antes de llegar a ese punto, he explains the standards explica los estándares that God has. que Dios establece. He says in verse 6 that God is going to render to every man according to his works. Nota el versículo 6 donde dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. So here's the standard. Aquí está el estándar. You want to have eternal life? ¿Quieres tener vida eterna? Then you meet by perseverance to do good and seek for glory and honor and immortality. Entonces, por medio de la perseveración, debes hacer el bien en busca de la gloria y honra de inmortalidad. And verse 10, the same thing. Lo mismo vemos en el versículo 10. There will be glory and honor and peace to every man who does good. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Now, you're right in saying that nobody does good, Bien, entonces estás en lo correcto al decir que nadie hace el bien. so we don't meet God's standard. Entonces no llegamos al estándar perfecto de Dios. But the second question wants us to think about what is the standard? Pero la segunda pregunta en la que quiero que penséis es ¿cuál es el estándar? And just look around you. Y solo mira a tu alrededor. Think about your own thoughts. Piensa en tus propios pensamientos. How often we justify ourselves. Las veces que nos justificamos a nosotros mismos. I'm good the way I am. Estoy bien como estoy. The others, they have problems. Son los otros. Los otros son los que tienen problemas. And we forget what God's standard is, Y de alguna manera nos olvidamos del estándar que Dios tiene, which is always to do good. que es siempre hacer el bien. And if we stop to think about it, Y si nos paramos a pensar en ello, all we need is a few hours, solo necesitamos unas cuantas horas, and we realize we don't all do good all the time. entonces nos daríamos cuenta de que no siempre hacemos bien. And that's why we have a problem. Y esa es la razón por la que tenemos un problema. If there's anybody who always did good, Si hubo alguien que siempre hizo lo correcto, when he appears before the judgment of God,
a la hora de presentarse ante el juicio de Dios, he would be acceptable to God. entonces hubiera sido aceptable delante de Dios. That's what the text says. Pero eso es lo que dice el texto. Question? Yeah, you changed it from doing good to being good. I mean, you changed it from being good to doing good. You said how good we need to be, not to do. Okay, well, the verse in verse 10 says, every man who does good. Bien, el versículo 10 habla del que hace, And verse 7 no ser also. bueno, sino el que hace lo bueno. Verses 7 and 10 focus on doing good. Y en el versículo 7 al 10 enfocan sobre el hacer el bien. I wasn't finished. In Luke 18:19, Jesus said to the ruler, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Bien, porque vemos ahí en Mateo, ¿os acordáis de aquel líder que vino a Jesús? Y el Señor se le dijo, no hay nadie que haga lo bueno, sino Dios. That's correct. The reason we don't do good is because we are not good. Y la razón por la que no hacemos el bien es porque no somos buenos. Romans chapter 2 is focusing on the actions. Bien, entonces el capítulo de Romanos está enfocando sobre las acciones. And if we read that and think about it, Y si lees esto y piensas un poquito en el tema, we will have to admit that we do not do good tendríamos que aceptar de que no hacemos el bien because we are not good. por el hecho de que no somos buenos. But the God's standard is that we be good and therefore do good. Pero el Always. estándar de Dios es hacer el bien por el hecho de que somos buenos. Ese es el estándar de Dios. People in our world don't believe this at all. Y quiero decir que la gente de ahí fuera del mundo no cree en esto en absoluto. They think they're fine the way they are. Y creen que están bien, tal y como están. There are only a few problems. Hay solo unos pequeños problemitas, They don't get enough salary. que no tienen suficiente salario, no les pagan bien, The weather's bad. y el clima no es bueno. Like to have a better house. Quieren tener una casa mejor. Should have married another person. Quizás debería haberme casado con otra persona. If I could resolve those problems and get rid of the government, Y si puedo resolver esos problemas y eliminar el gobierno, everything would be fine. todo estaría bien. There's no problem. Este es el único problema. So if we bring the gospel to people and we don't really stop and think about this, Así que si vamos a presentar el evangelio a la gente y no nos paramos un momentito para pensar en esto, we risk presenting to people something they don't really know they need. entonces arriesgamos presentar a la gente algo que realmente no es lo que necesitan de verdad. And then what we might find is that there are unsaved people coming into the church. Y entonces lo que podemos encontrarnos es a personas no salvas, que creen que son salvas, Yeah, they think they're formando saved. parte de la iglesia. But they haven't grasped the problem yet. Pero no, ni siquiera han captado el problema en sí. And that's a really important thing. Y eso es algo realmente importante. The standard God has is perfection. El estándar que Dios tiene es perfección And what we are and what we do. en lo que hacemos y en lo que somos. Okay? Buddy, Okay. let's go to question number 3. Bien, vamos a la pregunta número 3. So, Hector, if God saves a person, how far does that rescue extend? La pregunta, Héctor, a ver si puede responder. Si Dios salva a una persona, ¿hasta dónde llega ese rescate? Bueno, voy a leer un versículo aquí. I'm going to read a verse here. Hebreos 7:25. Hebrews 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verse Y el 10:14. Hold on, un momentito. In verse 7:25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. And luego el otro.
Hebreo 10:14. And Hebrews 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Entonces, pues la obra de Cristo Jesús, So that en la persona the que work that Jesus Christ has performed, se arrepiente y deposita su confianza en la obra redentora de él, that is, if the person comes with repentance and confidence in the work that Jesus has done on the cross, es plenamente he would be salvado. completely saved forever. Hay una declaración a futuro, pero ya es declarado, ¿no? So there's a declaration there, I think, not just for Somos the present, but for the perfectos future. en él. We are perfect because we are in Him. Okay. Es plena, eficaz, It's plenary and efficient. Okay. Has all of this already happened? ¿Todo esto ya ha ocurrido? no. O sea, ya lo declaró. Lo que hemos depositado, la fe en la obra redentora de Cristo, ya está declarado. Ahora estamos en un proceso: justificación, santificación, glorificación. Yeah, so we are in Christ. The process has begun. We are saved, but then there's a process. That process is salvation, sanctification, glorification. Okay. So the question is, how far will you be sanctified before you die? Entonces, quiero hacerte una pregunta asociada. ¿Cuán lejos necesitamos ser santificados antes de que muramos? ¿Cuán lejos? Sí. ¿Y cuánto Dios te tiene que santificar Dios antes de que muramos? If you're saved from sin as a believer in Christ, Por ejemplo, si somos salvados del pecado como creyentes en Cristo, does that mean you will no longer have any battles with temptation? ¿significa eso que ya no vas a tener más batallas con la tentación? No. No. Hay un proceso. Una lucha. El proceso de santificación es eso: ser apartados para Dios. So the process of sanctification is precisely that, being separated for God. And is the process of sanctification part of salvation? Y el proceso de la santificación es parte también de la salvación. La salvación ya está declarada, Es completa. es completa. El So proceso salvation is complete, it's already declared. We need to talk about that. Tenemos que hablar un poquito sobre eso. Hay matices ahí que... What is the relationship between justification and sanctification? Entonces queremos ver qué relación tiene la doctrina de la santificación con la doctrina de la justificación. And just as a parenthesis, Y solo como paréntesis, this is part of the big debate. este es parte del gran debate que hay en la mesa. Some will say, if you're really justified, Algunos dicen, por ejemplo, si está realmente justificado, you will not fall into grievous sin. nunca vas a caer en pecado serio, grave. It's impossible to do it Es imposible que puedas caer ahí. because otherwise you never were saved at first at all. Porque si lo haces, entonces es que nunca fuiste salvo realmente. Is sanctification inevitable? Ahora, otra pregunta, ¿es la santificación inevitable? To what extent? ¿Hasta qué nivel? Will you arrive at a point of sinless perfection? ¿Vas a llegar, por ejemplo, a una perfección sin pecado en absoluto? La glorificación. See, there are some Christians who will say, yes, you can arrive at a point where Y digo eso porque vas a encontrarte con cristianos que dicen, sí, you will not have to deal with temptation ya in no the vas a same way tener anymore. que preocuparte de la tentación y del pecado porque eso ya ha llegado al máximo nivel de santificación. Pero los hay. No, I'm provoking you with these Ahora, questions. os estoy
veis que estoy provocándoos para pensar, ¿no? Con estas preguntas. What we're doing this morning is to kind of lay the groundwork for this Y class. entonces creo que veis lo que estamos haciendo. En esta mañana lo que quiero es preparar un poquito el terreno. It'd be too easy for you to come to a class on soteriology ¿Por qué? Porque sería muy fácil venir a una clase de soteriología and you say, oh, I already know about that. y dices, yo ya sé sobre eso. Jein. Wie sagen die Deutschen? Y ya- So, yes and no. Yes and no. Es decir, sí y no. If you're here, I think you're probably a saved person. Si estás aquí, podría asumir de que eres una persona que realmente salva. But maybe we don't appreciate everything that God has already done for us. in Pero this. quizás no apreciamos todo lo que Dios ya ha hecho o está por hacer en nuestras vidas. So in the coming months, we want to unpack this a little more. Así que en los meses venideros lo que queremos hacer es desempaquetar todos estos puntos. Okay, question number 4. Bien, pregunta número 4. Luke, what is required to save a person? ¿Qué se requiere para salvar a una persona? No tenido un dilema aquí porque pensamos, ¿era da parte de Dios o de nosotros? Well, just answer the question. Contesta, no responde alguna pregunta. Como los gallegos. En los gallegos hacen eso, ¿no? Let's go, stand up so we can all hear. Ponte de pie para que te podamos ver. Luke, project your voice. Evangeliza la de los ¿Qué se requiere? Oh, y ahora justo. Me ha roto el pensamiento. Qué conveniente el teléfono, ¿no? ¿Qué se requiere para salvar a una persona? ¿Qué se requiere para salvar a una persona? Primeramente un sacrificio, de parte de Dios un sacrificio acepto. First of all, a sacrifice, an acceptable sacrifice from God. Y creo que de parte del hombre, fe y arrepentimiento. And from the side of man, simply trust, creer y Fe y arrepentimiento. and repentance and faith. What do you mean by repentance? ¿Qué quiere decir con arrepentimiento? Reconociendo que eres pecador según las Escrituras, lo dice que los pecados están apartados, ¿no? Confessing that, admitting that you are a sinner, Reconociendo que eres pecador realmente, porque la Biblia dice que todos that you are sinful because the Bible says you are sinful. Okay, what do you mean by faith? ¿Y qué quiere decir con fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So it's our faith that would be a faith, a trust in what God says. You told me how faith comes, Tú dices como viene la fe, pero ¿qué es? but what is faith? What do you mean by ¿Qué faith? quieres decir con fe? Fe es poner tu confianza en lo que Dios ha hecho. It is putting your trust in what God has done. Okay, so you don't mean that you believe that Jesus died for you, Entonces no quiere decir que crees sencillamente que Cristo murió por ti. It's more than just believing that Christ died for you. Es mucho más que solamente creer que Cristo ha muerto por ti. Claro, es mucho más. Es cambiar tu mente también, desde el arrepentimiento, es cambiar tu Change of mente. mind. Entonces, claro, entonces porque la Semana Santa. Y hemos tenido montones de gente que estaban llevando las procesiones, y si les preguntas a cualquiera de ellos si creen que Cristo murió por nosotros, van a decir sí. Pero ¿significa eso que son salvos? No. Pues a eso va el tema. Sorry. Yeah. Because just for an example, we just had Semana Santa, Holy Week here in Spain, and you saw the processions, thousands of people following a statue. If you ask any of them if they believe that Jesus Christ if they believe in Jesus Christ, they will all say yes. Eso es como cuando dice a una persona y tú le preguntas en la cara, ¿crees en Jesús? Sí. Ok. Pues, ¿qué te parece si vamos a la Escritura y ver cómo puedes creer a Jesús, lo que Él dice? So if we find a person and they say, yeah, I believe in Jesus, we would have to take it to Scripture and ask them, do you believe Jesus? Are you trusting in Him? ¿Estás confiando en Jesús? There's a difference in English between believing
that Jesus died Hay and believing in his hay una death. diferencia en creer que Jesús murió y creer en Jesús. Jesús. Yeah. Okay. O creer que Jesús y creer en Jesús. Hay una Let me just add two more. Another question here. Are faith and repentance good works that you do to be saved? Otra pregunta, y esto también se está debatiendo, pues, o quieren meter una trampa, quiero que lo sepáis, ¿no? Pero yo os abierto. I didn't say that. Entonces, el arrepentimiento y la fe son obras que nosotros hacemos. No. Vienen de parte de Dios. Ni siquiera la fe es nuestra. La fe es un don de Dios. Y la fe es a gift of God. So, if you don't have faith, maybe it's God's fault? Entonces, Kenny, si no tienes fe, es culpa de Dios. Wow, who fell into the trap here? Ya ha caído en la trampa, ¿verdad? Yeah. Well, this is a debated question too. Y esto también es otra de esas cuestiones que se debaten mucho. In Ephesians chapter 2, Porque en Efesios capítulo 2, we are saved by grace through faith. somos salvos por gracia por medio de la fe. It is the gift of God. Es el regalo de Dios, el don de Dios. What is the it there? ¿Qué es el regalo? La salvación. Is salvation the gift or is faith the ¿La gift? salvación La el salvación. regalo o es la fe el regalo? You have to look at the grammar of the passage in Entonces ahí Greek. es donde tienes que mirar la gramática en el griego. We'll talk about that passage later. Vamos a hablar de eso más adelante. This is a very important question. Y es una pregunta muy importante. So if I need to trust God Entonces, si necesito confiar o poner mi confianza en Dios in order to be rescued by Him, para poder ser rescatado por Él, but if I do not have faith, I wait for Him to give me faith, pero si no tengo fe, pues solamente tengo que esperar que me la dé. can He be just in condemning me because I did not have faith? Entonces sería justo que Él me condenara por no tener yo fe. No, Dios te da todos los ingredientes, toda la prueba de que se puede poner tu fe en él. Ahí God gives you all the ingredients, all the proofs, so that you can have that. Okay, we're going to talk about this in the coming months. Bien, ya veis por dónde vamos. No vamos a hablar de esto, vamos a ir desmenuzando todos estos temas en los meses venideros. When you leave today, Cuando os marchéis hoy, we're not going to have all the strings tied up in a knot. no vamos a tener todos los hilitos atados bien ordenadamente. They're going to be loose ends. Vas a darte cuenta que al venir vas a marcharte con más cabos sueltos que creías. Live ends. Y son cabos o cables vivos. I want to send you home thinking about this. Quiero que te vayas a casa hoy pensando en todo esto. And as we go through the notes, we'll look at scripture passages that I trust will give us answers. Y según vayamos avanzando con nuestras notas, os voy a dar pasajes bíblicos que espero puedan responder a las preguntas. John. Very interesting question. What is required to save a person? Buena y pregunta interesante. ¿Qué se requiere para salvar a una persona? Depends how you look at the question. También depende cómo miras la pregunta. I don't think the Holy Spirit has been mentioned once so far. Bien, porque no se ha mencionado ni un momento el Espíritu Santo. Without the work of the Holy Spirit, nobody is saved. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie va a llegar a ese punto. And I'm sure we're going to find out in the next few months. We'll talk about that Y too. seguro que vamos a hablar de eso en los próximos meses. And how about the work of the Father? ¿Y qué tal también incluimos la obra del Padre? Nobody's talked about the Father's work in salvation. Nadie ha hablado de la obra del Padre en el tema de la salvación. Just a little parenthesis. Bien, solo un paréntesis. If somebody is drowning in a swimming pool Si alguien se está ahogando en una piscina and you throw him a rope y le tiras una cuerda and he grabs the rope y él agarra so la you cuerda can pull him out, y tú le tiras de la cuerda, did he do a good work when he grabbed the rope? hizo una buena obra cuando se agarró a la cuerda. Well, no, he was accepting your offer of rescuing. Más bien lo que estaba haciendo es aceptando
tu oferta de rescate. It's the means of receiving the salvation that someone else gives. Es el medio de recibir la salvación de otra persona. But it's not a virtue Pero no es una virtud that earns you points. de que te hace ganar puntos. It's a response to an offer Es una respuesta a una oferta that gives you a few more years to live. Que permite que puedas tener unos años más de vida. Okay, end of parenthesis. Bien, cerramos el paréntesis. We want to take the last question. Queremos tomar la última pregunta. So, Kenny, how about if you take this one? Kenny, a ver qué tal, si tú das aquí una respuesta. What would you say to Elon Musk? ¿Qué le dirías tú a Elon Musk si estuviera aquí sentado? You're an técnico informativa. Una mente técnica seguro que le puede dar a Elon Musk una respuesta. Bueno, yo le diría, ¿qué tal, Elon? I would say, nice to meet you, Elon. I'm Kenny. Transfiéreme un milloncito a la cuenta. ¿Tú puedes dar un par de millones, no? Sí. Al igual que tú, también soy un hombre pecador. Just like you, I'm a sinner, I'm a simple man. Y al igual que tú, And just también like you, moriré. I'm going to die one day. Tú tienes muchas riquezas en esta tierra, You have a lot of riches in this world, pero yo tengo muchas riquezas que no son de esta tierra. but I have many riches that are not from this world. Y tal vez tienes mucha inteligencia o sabiduría para desarrollar negocios And y grandes and empresas it is en obvious este that you mundo. have a lot of intelligence and would know how to establish very important businesses. Sin embargo, hay una sabiduría suprema But que the- trasciende no solamente el mundo, sino todo lo que existe y lo que no, y aún lo que no podemos But there ver. is a wisdom that transcends all human understanding. Sí. Sin embargo, aunque somos hombres y moriremos en algún momento, But although, one day as men we will die at one moment or another, yo sé a dónde iré después de esta muerte terrenal. I know where I'm going after I die here. ¿Sabes tú a dónde irás? Do you know where you're going? He will answer Mars. Marte. Tal vez a Marte pienses que irás. Maybe you think, no, remember, sigue. Ese es Sammy metiendo la pata. Un poquito más allá. Hay algo muy cierto en las escrituras, ¿vale? And there's something certain in Scripture, Y es que la vida después de la muerte that life after death, solamente se puede alcanzar you can only receive it or reach it cuando tú crees, reconoces, aceptas when you believe, when you recognize, when you accept el mensaje del Evangelio, the message of the gospel, las buenas noticias, the good news. las buenas nuevas. Y después de la muerte And after death, hay otro capítulo there's another chapter del cual no se habla mucho. that not very many people talk about. Hay vida There's life para justificación for justification, y hay una vida and there's life que es para condenación. that's for condemnation. La diferencia está And the difference en que lo que tú hayas decidido o aceptado en esta vida whatever you have decided or accepted in this life tendrá una consecuencia en la eternidad. will have consequences in eternity. Y ahora And now yo te presento una oportunidad
I present you an opportunity que me fue presentada a mí también that hace was mucho offered tiempo to me some time ago, y yo la acepté. and I accepted it. Ahora, si tú no la aceptas, But if you don't want to accept it, está bien, es tu decisión. it's your decision. Pero But yo he transmitido el mensaje que now no es mi mensaje, I've transmitted the message, which is not my Sino- message, el mensaje de Dios. it's God's message. Él te ofrece He la offers you posibilidad the de possibility una vida eterna. of eternal life. Okay. Decide tú si quieres So condenación you decide eterna now whether you o want vida eterna. condemnation or eternal life. Okay, so we need to have Elon Musk come next month and listen to Kenny's Entonces, alguien presentation. tiene que invitar a Elon Musk que venga los próximos meses para que participe en la clase. But there's one thing that Kenny didn't do. I put him on the spot. Bien, te he puesto en un punto perfecto. Hay algo que Kenny no ha mencionado. If Elon Musk said to me, I would like to be saved, Si Elon Musk me dijera a mí, bueno, vale, yo quiero ser salvo, I would say to him, what do you mean? yo tendría que preguntarle, ¿qué quieres decir con eso? Help me understand what you mean by that sentence. Es decir, ¿qué quieres decir con lo que acabas de mencionar? What do you mean you want to be saved from what? ¿Quieres ser salvo de qué? ¿De qué quieres ser salvo? And what does it mean to be ¿Y saved qué for you? significa ser salvo? This last question I've given you to help us think about a problem we have. Y esta última pregunta la he presentado por un problema que muchas veces se presenta. And we're going to have a pause here so you can get some coffee En in a un second. minuto vamos a tener una pausa para que podamos tomar un café. We have a language problem. Tenemos un problema de lenguaje. When Elon Musk says he wants to, I'd like to be saved, Si Elon Musk dijera, yo quiero ser salvo, he's using a word we use. él usa una palabra que nosotros utilizamos. But does he understand the meaning of the word? Pero significa, ¿entiende el significado de la palabra? I don't think so. Y la verdad es que no creo, no lo creo. I've never met Elon Musk. Ahora, yo nunca me he cruzado con Elon Musk. He's a Jew. Primero es judío, He's got a worldview that is framed by cultural Judaism. y tiene un punto de vista del mundo cultivado por el judaísmo Cultural. cultural, perdón. He's an immoral man. Es un hombre inmoral, He's very successful. sí es un hombre de gran éxito. $1 trillion salary is not bad. Un salario de $1 trillón no está mal. I would hate to have a salary like that. Yo odiaría tener un sueldo de ese. Can you imagine the temptations? ¿Imaginas las tentaciones que tendrías? All the fake friends you'd suddenly have? De todos los amigos falsos que tendrías de repente. No, pay your bills, get food on the table, that's enough. No, paga tus facturas, trae comida a la mesa, con eso creo que tenemos más que suficiente. He has an ego that is bigger than this room. Tiene un ego que es más grande que esta habitación. He can solve all kinds of technical problems. Puede resolver cualquier problema técnico. So if he says, I'd like to be saved, Así que te viene y te dice, yo quiero ser salvo. is he mocking the interviewer? ¿Está burlándose del entrevistador? Does he think he has a problem? ¿Él reconoce que tiene un problema? One of the purposes of our topic these months Y uno de los propósitos de este tema que tenemos en los próximos meses is to help you in your evangelism, es ayudarte a la hora de evangelización, to go beyond the what we call in French le patois de Canaan. Ir más allá del paté, del Le patois de Canaan. So the Canaanite dialect.
El dialecto cananita, no es lo mismo. which is evangelicalese language. Es decir, la facilidad que tenemos de decir palabras evangelísticas. Because we use all kinds of words that are biblical, Porque utilizamos todo tipo de palabras bíblicas, que son bíblicas. justification, Justificación, sin, sí, pecado, hell, infierno, etc., etc., etc. etcétera, etcétera, etcétera. And the people we talk to, they don't know what these words Y mean. la gente con la que hablamos no tiene ni idea de lo que estas palabras significan. And I dare say Y me atrevo a decir that we don't always know what they mean que either. ni siquiera nosotros sabemos siempre lo que significa. Es problemático. Y eso es un So, problema. we want to make sure by the end of this section we know what these words mean. Así que al final de esta sección 7, quiero que estemos más seguros de lo que estas palabras significan. And when you get into a conversation with someone, Para que cuando entres en conversación con alguna persona, you really get down to the real issues. vas a llegar al verdadero eje de los problemas. Because sometimes our evangelism is just not effective. Porque muchas veces nuestra evangelización no es eficaz. We're being very superficial. Estamos siendo muy superficiales. We have a communication problem. Tenemos un problema de comunicación. We're Christians living in a totally pagan environment, Somos cristianos viviendo en un ambiente completamente pagano and our society has lost this frame of reference. y nuestra sociedad ha perdido este marco de referencia. So we have a lot more work to do to be effective in Así que evangelism. tenemos mucho más trabajo si queremos ser eficaces evangelizando. Okay, es bastante. We need to break a little bit for a little time to refresh and Bien, vamos a clear tener our un ways. pequeño descanso para refrescarnos y luego vamos a la siguiente. Please make sure we understand each other about question number 2. Solo para que podamos entender mejor lo que hemos dicho sobre la pregunta número 2. The answer to question number 2 is we have to be perfect to be acceptable to God. La respuesta a la pregunta número 2 es que tenemos que ser perfectos para ser aceptables delante de Dios. But as you said, we are not perfect. Pero como ya se ha dejado claro, no somos perfectos, Far from it. muy lejos de serlo. So we must have the perfection of someone else put onto our account. Así que tenemos que conseguir la perfección de otro para que sea puesta en nuestra cuenta. And the good news of the gospel Y la buena nueva del Evangelio is that someone else paid for our debits es que otro pagó por nuestra deuda so that they're all paid for. para que todas estén pagadas. And that same person is willing to give us his credits. Y la misma persona esté dispuesto a darnos su crédito. So although we are not perfect, Así que, aunque no seamos perfectos, in Christ we may be viewed as perfect en Cristo podemos ser vistos como perfectos, because he's perfect. porque Él es perfecto. And if we trust in him, God looks at us as being just as perfect as Jesus Y is. si ponemos nuestra confianza en Él, entonces Dios nos ve tan perfectos como le ve a Él. Second thing I want to say is in regard to Darwinism. Lo segundo que quiero decir con respecto al darwinismo, Diana came up during the pause Diana vino durante el tiempo de descanso and said we need to make sure that we clarify the comment about the strength of the strong overcoming the weak. Creo que hay que corregir un poquito lo que se ha dicho sobre los fuertes, sobre los débiles. This is an older form of Darwinism. Esa era una forma del darwinismo más antigua. And the scientific community has moved beyond that. Y la comunidad científica ha ido un poco más lejos de ese punto. It has moved beyond neo-Darwinism, Ha ido más lejos, ahora lo que tenemos neo-darwinismo, which talks about the question of adaptability to the environment. Y hablar más de la adaptabilidad al ambiente. So that living organisms can
will tend to live longer if they are better adapted to their environment. Y es que los organismos tienen la tendencia a sobrevivir mejor si están mejor adaptados al ambiente. And they will be able to pass on to the next generation this ability to adapt. Y luego ellos van a poder pasar a la siguiente generación esta habilidad para adaptarse. One of the new areas of scientific research on this Y una de las nuevas áreas en la investigación científica is called epigenetics. se llama epigenética. Used to be, we talked about your genetic capacity to adapt. Se suele hablar de tu capacidad genética para adaptarse. Epigenetics Y entonces, APA o epigenética suggests that there is something in the genetic potential of a living organism sugiere que hay algo potencial en el gen, en los genes, that pushes a living organism to adapt in unexpected ways to its environment. que mueve o empuja a un organismo vivo para poderse adaptar mejor al ambiente que le rodea. So that the ability to adapt is already in the genetic potential. Así que la capacidad para adaptarse ya está dentro del gen. There's a lot more to your genes than anybody has realized. Hay más en los genes de lo que cualquiera puede darse cuenta. My point was that in our world we're thinking much more in terms of social Darwinism. Lo que yo estaba pensando más, estamos hablando un poquito más sobre el socio-darwinismo. That is, many people still think that history is about the triumph of the strong over the weak. Que los cuales creen que la historia se compone de los más fuertes sobre los más débiles. And so they're more like Nietzsche, Entonces ahí entran, por ejemplo, ideologías como la de Nietzsche, where Friedrich Nietzsche, si sabes, the Übermensch, the Superman, en la cual el hombre, superhombre, is triumphant over the slave mentality of the Judeo-Christian worldview. pueden conquistar esa mentalidad de esclavo que tienen la idea de los judíos y cristianos. la cultura judío-cristiana. Yeah. Okay, I'd like to move on to another topic. Bien, me gustaría pasar a otro tema. How many of you have heard of these two men? ¿Quién de vosotros ha escuchado de estos dos hombres? Jean Calvin from Geneva, Juan Calvino de Ginebra, and this is not his original name, Y este Jacobo Arminius. no es su nombre original, Jacobo Arminiano. The Dutch people in the time of these two men, I'm sorry, Peter. the Dutch people, La gente de Holanda would take on Latin names. tenían la costumbre de adoptar nombres latinos. Arminius is a Latin name. Arminius es un nombre latino. I don't even remember his real Dutch name. Ni siquiera me acuerdo de cuál es su nombre neerlandés. But it would have sounded like a very Dutch name, like Van Dyck or something. Pero hubiera sonado muy holandés como Van Dyck, por ejemplo. That wasn't his Dutch name. No fue su nombre original. But you've got a conflict between a Frenchman. Pero lo que tenemos aquí es el conflicto entre un francés. Jean Calvin was French. Juan Calvino fue francés. He studied in Paris. Él estudió en París. He started up a movement that had Geneva, Switzerland as its base. Y estableció un movimiento que tenía a Ginebra en Suiza como base. And on the other side you've got a Dutchman. Y luego en el otro lado tienes a un neerlandés who has a very different way of thinking. que tiene una forma completamente diferente de pensar. And the Dutchman is one generation after Jean Calvin. Y el holandés es una generación después de Juan Calvino. Now, there's a big debate about soteriology today. Entonces hay un gran debate hoy sobre soteriología. It's not a new debate. No es un debate nuevo. It comes out of a debate between Roman Catholicism and Protestantism. Es un debate que surgió más bien entre el catolicismo romano y el protestantismo. And we're going to talk more about this as the months go by. Bien.
quiero que entendáis que vamos a hablar más de cada una de estas cosas según van avanzando los meses. You need to understand the history of this debate. Entonces necesitamos, sí, entender la historia de este debate. Because it will help you understand what's going on in the podcasts. Porque esto te va a ayudar a entender lo que está ocurriendo en los podcasts con los que te cruzas. And you need to understand what is the difference between these two views on the Bible passages. Y que es importante que entiendas la diferencia entre estos dos puntos de vista de estos dos pasajes. Of these two passages, is that? The Bible O passages. de estos pasajes bíblicos que vamos a ver. Jean Calvin and his followers, Théodore de Bèze and others. John Calvino y este otro hombre, Hildenberg, Théodore de Bèze, Beza. eso. Théodore de Bèze, who was a Calvinist who followed John Calvin. Jérôme de Bèze, lo estoy pronunciando bien, fue otro De Bèze. calvinista que siguió a Juan Calvino. These men emphasized the radical sovereignty of God. Estos hombres enfatizaron un punto de vista radical sobre la soberanía de Dios. Que se está apagando y prendiendo, no sé si es algo de un cable que está... It's blinking? Yeah, that's okay. Is it better now? Creo que es Probablemente el cable, the cable is not... You're okay. Okay. Well, just don't look at that. Miradme a mí, no miréis a la In Calvinism, there was a strong emphasis on predestination. Entonces, dentro del calvinismo hubo un gran énfasis sobre la predestinación. And the reason for this Y la razón de ser was that John Calvin was a very convinced Augustinian. es que Juan Calvino fue un hombre convencido del agustinianismo. Augustine was a bishop from North Africa. Agustín fue un obispo del norte de África. And he was probably one of the most influential theologians in what became the Catholic Church. Y fue posiblemente uno de los teólogos más influenciadores dentro de la Iglesia Católica. Jean Calvin read a lot of Augustine. Y Juan Calvino leyó mucho de Agustín He quoted him often. y le citó muy a menudo. So that's his frame of reference. Así que él tiene ese punto de referencia. So when you read John Calvin and Calvinism, Así que cuando lees algo sobre Juan Calvino y el calvinismo, you're looking at a perspective on salvation vas a estar viendo una perspectiva sobre la salvación which emphasizes God's work in salvation que va a enfatizar la obra de Dios en la salvación and the decrees of God in y salvation, los decretos de Dios en la salvación. and moves in the direction of what we call determinism. Y se mueve en la dirección del determinismo. That is, that God's election determines who's going to be saved and who's going to En be otras damned. palabras, es la elección de Dios que determina quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. A generation later, Una generación más tarde, after Calvinism had gone into Holland, una vez que el calvinismo llegó a Holanda, and there were many Calvinistic churches in Holland, y había muchas iglesias calvinistas dentro del país, Jacobus Arminius, entonces entró este hombre llamado Jacobus Arminius, who was a pastor and a student, que fue pastor y estudiante, began to question some of the things that he had heard from the Calvinistic tradition. y este hombre empezó a cuestionar algunas de las cuestiones que había dentro del calvinismo. The views of the Reformed churches, that is the Calvinistic churches, Entonces, el punto de vista de las iglesias reformadas, es decir, iglesias que vienen
de esa fuente calvinista were written up in what were called confessions. Se reconocieron en escritos llamados confesiones. These were doctrinal statements. Y esto eran declaraciones doctrinales. They were teaching tools. Eran herramientas de enseñanza. El seminario de crecimiento cristiano is a teaching tool. Esta también, el seminario de crecimiento cristiano, es una herramienta de enseñanza. We're going through a kind of confession. Estamos atravesando una especie de confesión. It is a summary of what we believe here in Arroyo de la Miel. Es un sumario de lo que creemos aquí en Arroyo de la Miel. Everybody does this. Y, por cierto, eso es algo que hace todo el mundo. You have to. Debes hacerlo. Because everything that we teach is contested by somebody. Porque todo lo que enseñamos está, puede ser contestado, puede ser debatido por otra persona. And so you have to define your terms. Así que debemos llegar al punto de definir nuestros términos. So what you teach becomes clear to the public. Para que lo que enseñamos se haga claro a la gente. We do not have secret teachings. No tenemos enseñanzas secretas. So it's an ethical question. Entonces es una pregunta más bien ética. So when you read about the Belgic and Heidelberg confessions, Así que cuando oyes de la confesión Bélgica y de la confesión Heidelberg, these are Calvinistic or Reformed doctrinal statements. Entonces estás hablando de declaraciones calvinistas doctrinales. Okay. They were kind of the official teaching of Reformed churches in Northern Europe. So, eran como las enseñanzas oficiales en el norte de Europa. And so if you were a pastor, you had to know those confessions. Así que si eras un pastor, por ejemplo, debías conocer estas confesiones. And you had to say that you agreed. Y tenías que decir que estamos de acuerdo con ellas. And that you were going to teach these things in your church. Y que vas a enseñar estas cosas en tu iglesia. Okay, that sounds logical. Bien, eso suena lógico. But what happens if you say, I've been reading the Bible. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, dices, bueno, yo he estado leyendo la Biblia, and there's some things that don't seem to fit. Y ves que algunas cosas no terminan de ajustarse bien. Arminius said, Así que viene Arminius y dijo, I think you can actually lose your salvation. Yo creo que se puede perder la salvación. John Calvin said, no, if you are truly saved, you will not lose your Y salvation. Calvino dijo, no, si eres salvo, jamás vas a perder esa salvación. But Arminius looked at some passages and said, maybe you can. Y Arminius pues miró algunos pasajes y dijo, bueno, es posible que se pueda perder. John Calvin said, Y Calvino, por otro lado, dijo, before the creation of the world, antes de la creación del mundo, God decided that Tim Hiremans would be born again, Dios decidió que Tim Hiremans nacería de nuevo, but that Peter Hiremans would be condemned forever. pero que Peter Hiremans estaría condenado para siempre. That is a relative we have in Belgium. Ese es un pariente que tenemos en Bélgica. He's a rich Jew. Es un judío muy rico. Has a nice car. Tiene un coche muy bonito. If he's still alive. Si es que todavía vive. God made that decision. Entonces la idea es que Dios es el que ha determinado, es el que ha tomado esa decisión. How did God make that decision? Y la pregunta entonces, ¿cómo hizo Dios esa decisión? John Calvin said it was an unconditional choice. Y Calvino dijo, bueno, pues es una elección incondicional de Dios. God's God, he can decide whatever he wants. Dios es Dios, entonces puede hacer lo que le dé la gana. Arminius said, wait a minute. Pero Arminius vino y dijo, un momentito, no tan rápido. Maybe God made that decision based on knowing ahead of time how believers would respond to the gospel. Puede que Dios tomara esa decisión al conocer cómo las personas iban a responder una vez que recibieron el Evangelio.
then God's choice is conditioned on the response. Entonces, si eso es cierto, entonces la decisión de Dios depende de la respuesta de la persona. You see the difference? ¿Podéis ver la diferencia? Calvinism, unconditional election. Calvino, elección incondicional. You have to raise your left hand. Y And Arminius, conditional election. Arminius, elección condicional. There were other things that Arminius questioned. Y hubo algunas preguntas más que Arminius hizo. And then he died in 1609. Y luego después murió en el 1609. 9 years later, Pero 9 años después, after his death, después de su muerte, his ideas had become quite popular in Holland. sus ideas se hicieron bastante populares en Holanda. Apparently, he was a very entertaining guy to listen to. Aparentemente era una persona que entretenía muy bien, que era fácil de escuchar. Let's go listen to Jake give his sermons. Vamos a escuchar a Jake para escuchar sus sermones. So the Arminian position began to spread in Holland. Así que la tradición arminiana empezó a extenderse por Holanda. And so the Calvinists said, whoa, 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 stop. Así que luego vienen los calvinistas y dicen, no, Tito, para los carros. We're going to have a meeting to kind of work this problem out. Vamos a unirnos para intentar resolver estos problemas. And so in Dordrecht, in Holland, Así que en este lugar llamado Dordrecht en Holanda, Dordrecht, or Dort, for short. Bueno, yo pronuncio todas las for short. Dordrecht. Dordrecht. Como jefe. Dordrecht. There you go. Okay. By the way, if you ever visit Dordrecht, you will see a two-size model of Noah's Ark. Por cierto, si visitáis este lugar, Dordrecht, vais a ver un modelo del arca a escala bíblica. Last time I was there, it was up around on the river there. La última vez que estuve allí, estaba allí más arriba del río. Get an idea of how big the ark was. Es para daros una idea de lo grande que era el arca. And the church you see up here Y la iglesia que veis ahí, justo, is where they had the proceedings. fue el lugar donde tuvieron estos procedimientos. It was the Calvinists against the Arminians. Teníamos a los arminianos, calvinistas contra los arminianos. Now there's another problem with this. Así que hay otro problema sobre esto. It was political. Había un problema político. When you have religion and politics, it's never a good Saben que mix. cuando se mezcla la política y la religión va a haber algún problema. Those of you who know European history, what was going on in Holland at this time? Si algunos conocéis un poquito de la historia de Europa, ¿qué estaba pasando en Holanda en estos momentos? Who was up in Holland? ¿Quién estaba arriba en el poder? The Spaniards. Los españoles. And so the Calvinists said, Así que entran los calvinistas y dicen, you Arminians remind us of the Catholic Church. vosotros los arminianos nos recordáis de los católicos. You're moving in the direction of Pelagianism. Estáis yendo en la dirección del pelagianismo. And we'll explain that again Vamos a explicar un later. poquito ese término. And so this is the Spanish influence in Holland. Esta es la influencia española de entrando en Holanda. We don't like that. Y eso no lo queremos, no nos gusta. We need to be free of the Catholic Church and Spanish Tenemos que influence. ser libres de la Iglesia Católica Romana y de su influencia. So when you read this debate, Así que cuando empiezas a leer sobre este debate, remember that there is a political dimension, recuerda que hay una dimensión política and it's very difficult to separate the strands. y es muy difícil separar los hilos. What happened in the debate? Pues bien, ¿qué pasó en el debate? 1 year later, Un año después, the Arminians eventually left. los arminianos con el tiempo se marcharon. So we can't defend ourselves here. Nobody wants to listen to us. Porque dijeron aquí no hay manera de defendernos, nadie quiere escucharnos, nos vamos.
And so you had this radical opposition of one party against the other. Así que tenemos aquí en el escenario una oposición radical de un punto de vista contra otro. And the Armenians moved away to England. Así que los arminianos decidieron marcharse para Inglaterra And they began to be involved with the Wesley brothers. y empezaron a mezclarse con los hermanos Wesley, o sea, ¿suena? And so that influence came into what became the Methodist churches. Y esa influencia luego se desarrolló en lo que se conoce hoy como los metodistas. So if you have a conversation with a Methodist believer, Así que si tienes una conversación con un creyente metodista, there are some believers who go to Methodist churches. y creo que hay creyentes que van a iglesias metodistas, Although today the Methodist movement in England is about the most liberal you can find. pero quiero deciros que hoy la iglesia metodista, los metodistas son quizá los más liberales que puedes encontrar. They have women bishops, Tienen mujeres como obispos, homosexual bishops. obispos homosexuales, They promote the transgender agenda. promueven la agenda trans, They would be very pro-free Palestine from the serían river to the muy sea. pro-Palestina, como hemos visto en algunos lugares, Very woke. son muy woke. The Wesley brothers would not be happy with this trend. Quiero decir que los hermanos Wesley, si se levantaran de la tumba y vieran esto, no estarían contentos con lo que están viendo. But you need to realize that a couple hundred years ago, the Methodist churches had more of the gospel in them. Pero quiero que veáis que 200 años antes, la iglesia metodista tenía más evangelio que lo que tienen hoy. But there was still this notion you can lose your salvation. Pero todavía existía la noción de que puedes perder la salvación. And they pushed against this determinism of Calvinism. Y todo su afán era expulsar esta idea de determinismo dentro de sus congregaciones. I'm sorry that the proportions here are not matching. Siento que las proporciones no están encajando como debe. This is a picture by a Belgian artist. Aquí vemos un cuadro de un artista belga. And it shows you how the Armenians looked at the Synod of Dort. Y es un gráfico de cómo los arminianos lo que presentaron en el concilio de Dort. So here are the Calvinists. Así que aquí vemos a los calvinistas. Do they look like Calvinists? You can't tell the difference. They all have these collars, right? ¿Tienen aspecto de calvinistas? Bueno, yo creo que difícil, porque tienen todos el mismo collar. I don't actually know the names of these guys. But the Armenians said, we've got the Bible on our side. Pero los arminianos decían, nosotros tenemos la Biblia en nuestro lado. And the Calvinists have the institutions of the Christian religion. Pero los calvinistas tienen las instituciones de la religión cristiana. Written by John Calvin. Escrito, obviamente, por Les Juan Calvino. institutions de la religion chrétienne. Así se le conoce la institución de la religión cristiana. But what is that? ¿Pero qué es eso que vemos encima? There's a sword. What does that ¿Y represent? eso qué representa? La espada. La palabra El Estado. The word of God. El poder, el Estado. El poder, yeah, the power of the state. El poder del Estado representa. So, from their perspective, there's politics here as Así well que, as John Calvin. Del punto de vista de estos de aquí, veían que había política dentro del movimiento calvinista. And which has more weight? Y claro, aquí vemos entonces el gráfico, ¿cuál de los dos tiene más peso? The writings of Calvin plus the state. Claro, pues entonces los escritos de Calvino más el Estado. Now, this is a point of view. Ahora, esto es un punto de vista. Who's right? ¿Quién está en lo cierto? Who will decide? ¿Quién decide? Well, you're going to have to decide. Bien, pues vosotros vais a tener que decidir. Because this influences your way of evangelizing. ¿Por qué? Pues por el aspecto práctico, va a afectar tu forma de evangelizar.
This will shape your understanding of who God is. También va a formar tu comprensión de quién es Dios, This will shape how you look at the Christian life. y va a también formar, va a dar forma a tu punto de vista de lo que es la vida cristiana, Sanctification, santificación, what God expects of you. lo que Dios espera de ti. And in giving you this little story from history, Y al darte esta pequeña historia de la historia, I'm doing the second thing I want to achieve this morning. quiero conseguir lo próximo que quiero presentaros esta mañana. Which is to give you the historical context for a debate. Y es daros, escuchar, el contexto histórico para el debate. In our first hour, we tried to look at some questions about what the Bible says. Entonces recuerda que en la primera hora vimos unas preguntas de lo que dice la Biblia. And we realized that we need to define some terms. Y nos dimos cuenta de que teníamos que definir algunos términos. In this part, we're looking at the context of a debate in the Protestant church. Y aquí vamos a presentar algo sobre el debate dentro de la iglesia protestante. And this will help us to understand Y creo que esto nos va a ayudar a comprender some of the things that we read and hear. algunas de las cosas que leemos y escuchamos. If you had been at the Synod of Dort, Bien, si tú hubieras estado allí como miembro en el sínodo de Dort, which position would you have defended? ¿qué posición hubieras tomado o defendido? Johnny. Johnny. Creo que hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado está el de la predestinación, pero también habría que tener en cuenta el lado de Arminio de la pérdida de la salvación. Porque, claro, al ser todo tan complejo, por un lado estamos de acuerdo con uno, pero por otro lado... You would have to have, again, consideration of those two points. One, you can't lose your salvation, which we very much defend. And then the other one, you can't lose your salvation, which we don't defend. So this is the thing that you have to define these things, because otherwise you're going to take sides with those, who say you cannot lose it. What is the authority that you would have appealed to? Bien, entonces, ¿cuál sería la autoridad a la que tendrías que apelar? La Biblia. La Biblia. Solo la Biblia. Solo la Biblia. Yeah, only the Bible. Solo escritura. But see, this is not as easy as you think. Pero esto no es tan fácil como piensas. Because the Calvinists at the end of the Synod of Dort Porque los calvinistas al final de este sínodo de Dort chased those Arminian pastors out of the country. Persiguieron a aquellos pastores arminianos y les echaron del país. They said, you don't have the right to teach this anymore here. Y venían diciendo, mira, tú ya no tienes derecho a enseñar estas cosas aquí. And there were some people who were punished by death. Y algunos fueron incluso castigados a muerte for what they preached. por lo que predicaban. Don't forget that John Calvin in Geneva No nos olvidemos de que Juan Calvino en Ginebra drowned Baptists in the lake. Ahogó a bautistas en el lago. So we're sitting here very comfortably today. Así que aquí estamos sentados muy cómodos, ¿verdad? But if we had been in John Calvin's Geneva, Pero si hubiéramos estado en la Ginebra de Juan Calvino, there would have been a contract out for every one of us, and particularly for seguro que these hubiera two. visto una orden escrita para perseguir a cualquiera de los que estábamos aquí en esta habitación. Because if you are baptized as an adult, Porque si tú eres bautizado como adulto, you are saying that the baptism the church gave you when you were a baby estarías diciendo que el bautismo que tú recibiste cuando eras un bebé did not bring you into the covenant, no te introducía en el pacto, and therefore you are a blasphemer. así que por lo tanto
eres un blasfemo. And that is a high crime against Y God. eso es un crimen contra el alto Dios. And the church has the right Y la iglesia, por lo tanto, tendría la espada to call up the police llamar a la policía and to impose the pain of death upon you. y de imponer la pena de muerte contra ti. That's Calvinism Eso es parte del eso es calvinismo, in its original form. en su forma original. So, yeah, you interpret that very well. So, this is not an easy question. Bien, entonces nos damos cuenta de que no es una pregunta fácil. And in the beginning of the 21st century, we're still struggling to figure this out. Y al principio del siglo XXI todavía estamos teniendo algunas dificultades para descifrar todo esto. Si que hay un teólogo también, Miguel Servet, que fue quemado por influencia, es un aragonés, fue quemado con influencia también de Calvino. There's a Spaniard in history called Aragonés who was apparently burned because of the influence of that type of Calvinism. Well, you know, there were crimes committed on both sides. Pero quiero que sepas que había crímenes cometidos por las dos partes que hemos visto aquí. There isn't anybody who's really innocent here. En realidad ninguna de las dos partes es inocente. But the final question has to be decided based upon what this book says. La cuestión aquí es ¿qué vamos a utilizar para dar respuesta a todo esto? Here are the notes of Seminario Cristiano de Crecimiento Cristiano. Aquí, por ejemplo, tenemos las notas de Seminario de Crecimiento Cristiano. And here's the Bible. Y aquí tenemos la Biblia. So which has more authority? Así que, ¿cuál tiene máxima autoridad? If you say, oh, we saw it in our notes that this is more important, this is heavier. Y alguien dice, no, un momentito, vimos en nuestra nota que esto tiene más peso en nuestras notas que lo que vemos aquí. Don't you dare say that. No te atrevas a decir algo así. Esto must be subject to the Bible. Tiene que estar sometido a la Biblia. And the problem that we always have with confessions of faith Y el problema que siempre tenemos con confesiones de fe is that gradually over a few generations they replace biblical es authority. que gradualmente a lo largo de varias generaciones vienen a reemplazar a la Biblia. And then the church becomes confessionalist. Entonces la iglesia se convierte en confesionalista. And in church they repeat the Apostles' Creed. Y vemos como en las iglesias se repiten los credos de los apóstoles. And then the confession has gone beyond what it's supposed to do. Entonces vemos entonces que esa confesión ha ido mucho más lejos de lo que debe de hacer. This is supposed to be a teaching tool Esto debe ser una herramienta de enseñanza that helps us. que nos ayude. But it has no authority if it's detached from Scripture. Pero no tiene ninguna autoridad si está separado de la escritura. So I hope that if you had been at Dort, Entonces espero que si hubieras estado presente en Dort, that maybe you'd say, you know what, I'm not on either side. hubieras dicho, un momentito, yo no estoy en ninguna de los dos lados. I believe in the sovereignty of God. Creo en la soberanía de Dios. God makes his decisions Dios toma sus decisiones from eternity past, desde la eternidad pasada. because the Bible says so. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero On the other side, en el otro lado, people are truly responsible. la gente realmente es responsable. They're not puppets. No son marionetas. They're made in the image of God, Son creados a la imagen de Dios, with the ability to choose. con la habilidad de escoger. And the problem is we have a hard time putting those things Y together. el problema aquí es que tenemos dificultades para encajar estos dos. And this is a theme we're going to go back to over and over again in the coming months. Y este es el tema al que vamos a regresar una y otra vez en los meses venideros. That God is really in charge of everything. De que Dios realmente está a cargo de todo, He knows the future, que conoce el futuro, but He also makes some decisions Himself because He wants to.
pero que también toma decisiones él mismo porque quiere hacerlo. But that doesn't mean that we are not responsible for our decisions. Pero eso no significa que no seamos entonces responsables de nuestras decisiones. And I've had to come to the point where I've just been comfortable saying, okay, Entonces he llegado al punto en el que tengo que tener una posición más cómoda I don't really understand that. y decir, ¿realmente no lo entiendo del todo? I can't explain that rationally. No puedo explicar esos contrastes de una forma racional. And I have the same problem with the doctrine of the Bible. Y también tengo ese problema con algunas doctrinas de la Biblia. It's the Word of God, Es la palabra de Dios, but it's written by people. pero estaba escrita por personas. There's a tension there. ¿Veis que hay una tensión ahí? The Lord Jesus Christ, the living Word, Aquí vemos al Señor Jesucristo, el verbo eterno, vivo. in the incarnate Christ is perfectly God. El Cristo encarnado es perfectamente Dios. But after a long day, he falls asleep in the boat. Pero al final de un día largo se duerme en un barco. And in the middle of the waves, he's snoring. Y en la mitad de esas olas, ahí le vemos roncando. I don't know if he was snoring. Bueno, no sé si estaba roncando. He was in deep sleep. Bueno, sí, pero sí sabemos que estaba con un sueño profundo. Because he was tired. ¿Por qué? Porque estaba cansado. How can the all-powerful God become man, be tired? ¿Veis entonces el dilema? Como un Dios que es todopoderoso, aquí le vemos cansado. La humanidad de Cristo. I'd like to emphasize the deity part. A mí me gustaría más enfatizar la parte de su deidad. So he's never tired. Para que nunca está cansado. Superman! That's not the Jesus of Scripture. Pero ese no es el Jesús de la Escritura. It's both and. Es uno y otro. Es de los dos y juntos. And in soteriology, we have that both and tension. Así que en soteriología tenemos esa tensión. And we're going to see that come up over and over again. Y vamos a ver que esto va a florecer una y otra vez, va a surgir constantemente. And what I'd like to do in the coming months, Lord willing, Y lo que me gustaría hacer en los meses venideros, Dios mediante, is to help us look at all the relevant, not all, many of the relevant passages. es intentar ver, no todos, pero los pasajes más relevantes. And we're going to start next time Y vamos a hacer la próxima vez with these key words that are mentioned in Romans con 8. estas palabras claves mencionadas en Romanos capítulo 8. And in Romans 8, which is just a fantastic chapter, Y va a ser en Romanos 8, que es un pasaje fantástico, which tells us how our sanctification progresses. Vamos a ver ahí cómo nuestra santificación progresa With the help of God's Spirit. con la ayuda del Espíritu de Dios. We're not left all by ourselves. Que no estamos dejados de la mano de Dios, no estamos solos. The Spirit of God lives within us. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. And rather than to be sanctified by law, Y más que ser santificados por medio de la observación de la ley, we are sanctified by walking by and in the Spirit. somos santificados mediante el andar con y dentro del Espíritu. It's relational. Es una relacional. And these are the key words that are mentioned in verses 28 to 33. Y estas son algunas de las palabras que son mencionadas en Romanos 8, 28 al 33. Let's read that passage together. Bien, vamos a leer ese pasaje juntos. And this will just kind of give us the basis for what we're going to look at next time. And I'll tell you what I would like you to do for our next class. Y esto va a ser, lo voy a dejar como base para que veáis dónde vamos a ir. Pero quiero que, por favor, leáis esto, lo estudiéis durante el tiempo. Well, we're going to read this now. Vamos a leerlo ahora. He says in verse 27 that the Holy Spirit intercedes for believers. Nota que en el versículo 27 dice que el Espíritu Santo intercede por los creyentes. And he does this because we don't know how to pray.
Y lo hace porque realmente no sabemos cómo orar. Verse 26. Mira, estamos leyendo versículo 26. We do not know how to pray as we should. No sabemos, pero de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. But notice the contrast in verse 28. Pero ahora mira el contraste que vemos en el versículo 28. This is what we do know. Eso es lo que sí sabemos. That God causes all things to work together for good to those who love God. Lo que sí sabemos es el resultado y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Who are these people who love God? Entonces, ¿quiénes son estas personas que aman a Dios? They are called according to His purpose. Bueno, nota que dice que son llamados conforme a su propósito. And now he unpacks this in verse 29. Y ahora desenvuelve esto en el versículo 29. For whom He foreknew, porque a los que antes conoció, He also predestined to become conformed to the image of His Son, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, that He might be the firstborn among many brethren. para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. And whom He predestined, Y a los que predestinó, these He also called. a estos también llamó. And those whom He called, Y a los que llamó, these He also justified. a estos también justificó. And whom He justified, these He also Y glorified. a los que justificó, a estos también glorificó. And notice one more term in verse 33. Y nota un término más en el versículo 33. Who will bring a charge against God's elect? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? It's a rhetorical Es question. una pregunta retórica. And it means Y significa, no one can bring a charge against God's elect nos llevaría a decir que nadie puede acusar a los escogidos de Dios, because God Himself is the one who justifies. porque el mismo Dios es el que justifica. Now, here are the 5 terms that we're going to begin to look at next week. Así que next month. Next month, Estos son los 5 términos que vamos a definir el mes que viene. So we're talking about God's purpose, Así que vamos a hablar sobre el propósito de Dios, His foreknowledge. el conocimiento o presciencia, I'm not sure which of those terms is the better one. el preconocimiento. Preconocimiento. Sí, por el hecho de que la palabra ciencia se asocia con la ciencia, no, entendamos que cuando habla la Biblia de ciencia es conocimiento, entonces es antes conocido. Okay. Predestination. Entonces luego tenemos predestinación, The calling of God. luego tenemos el llamado o la llamada de Dios, And the doctrine of election. y luego la doctrina de la elección. Now, what I'd like you to do is take your notes for the second Saturday in May. Así que lo que me gustaría que hicierais es tomar vuestras notas para el segundo sábado de mayo, And I want you to read through y quiero que leáis todo este material. if you can go through all 5 of these, then that's great. Ahora, si puedes atravesar estos 5 puntos, bueno, algunos tienen solamente 2, creo. Llamada, A ver, elección. no, 3. In Spanish, you should have 5 pages of notes in Spanish. Bien, en español deberíamos tener 5 páginas And they will take you through these 5 terms. y te van a llevar a cubrir estos 5 términos que tenemos aquí. And I've given passages that use these terms. Y os he dado pasajes aquí que utilizan estos mismos términos. There are a few verses that I've added where the terms do not occur. Y he añadido algunos versículos donde estos términos no ocurren. But what I've done is taken a concordance, Pero lo que he hecho es, he cogido una concordancia, a Greek concordance, es una concordancia en griego, and I've looked for New Testament occurrences of these words in the original language. y he buscado
palabras donde esto ocurre en el idioma original. And I've just made a list of them Y he hecho una lista de estos versículos with a few comments on each passage. con algún comentario de algunos de estos pasajes. I've tried to summarize each passage. Y lo que he hecho ahí es resumir cada uno de estos pasajes. So I want you to read through the notes. Entonces, quisiera que por favor leyerais las notas. I want you to read the verses themselves in your Y por Bible. favor, tomaros el tiempo para leer los mismos versículos en vuestra Biblia. And look at the context. Y mirar el contexto alrededor del versículo. And then in the right-hand column, Y luego en la parte derecha, en la columna de la derecha de vuestra hoja, you have some space to write your own notes. tenéis espacio para escribir vuestras propias notas. Aquí. Questions. O sea, preguntas que podéis tener con cada uno de los puntos. Okay? I don't think we'll cover all 5 terms in May, No creo que podamos cubrir los 5 puntos en mayo, but go as far as you can. pero intenta ir lo más lejos que puedas. And we'll try to keep you involved in this discussion like we did today. Y voy a intentar introduciros en la discusión tal y como hemos hecho esta mañana, Because you're able to do this. porque eres capaz de hacer esto. And let's hope that we can come up with some firmer conclusions in the course of this year. Espero que podamos llegar a unas conclusiones más firmes a lo largo del año de este año. We will have some diagrams. Vamos a ver más adelante algunos diagramas. We are going to, I'm saying this because in Spanish, not all these things are related yet. Lo digo porque todavía en la versión española todavía no ha sido plasmado. We begin with God's plans for salvation. Entonces vamos a comenzar con los planes de Dios para la salvación. And then we talk about how God implements those plans. Y luego recuerda que mencioné que cómo Dios implementa esos planes. We'll talk about the 3 tenses of salvation. Vamos a hablar sobre los 3 tiempos de la salvación. We're going to talk about the biblical terms that are used to explain salvation. Y vamos a hablar también de los términos bíblicos que definen la salvación. We're going to talk about the basis for the believer's security. Vamos a hablar también de la base de la seguridad del creyente. And how we can have assurance Y de cómo subjectively. podemos tener una seguridad subjetiva. And we'll look at some problem situations. Y vamos a ver algunas situaciones problemáticas. What do you do with people who say they're saved but don't show fruit? Por ejemplo, ¿qué dices a una persona que dice que son salvos pero no se ve ningún fruto en su vida? And we'll have some thought questions. That's the territory we're Y going luego vamos a presentar algunas preguntas que se nos pueden ocurrir. Thomas. Are there churches today that are based on Arminianism and that preach that you can lose your salvation? Oh, yes. Pregunta Tomás, ¿hay iglesias hoy que toman la posición arminiana en la que se puede perder la salvación? I would say that conservative Methodist churches still do. Podría decir, contestar de que hay iglesias metodistas conservadoras que sí lo creen. In most traditional Pentecostal churches, you can lose your salvation. En la mayoría de las iglesias pentecostales tradicionales creen que se puede perder la salvación. In some Baptist churches, this is taught. Y también en algunas iglesias bautistas esto es enseñado. Can you think of others? Well, that probably gives. You probably covered the whole thing. Yeah. Y luego, claro, hay iglesias, por ejemplo, apostólicas, asambleas de Dios, en fin, dentro de esa línea, que entran dentro de este paquete. But you know, in Roman Catholicism, pero sabes que en el catolicismo romano mismo, you can lose your salvation that's given to you through baptism. dirían que puedes perder esa salvación que has logrado a través del bautismo. Yeah. So it's accepted by many. Así que es aceptado por muchos en diferentes grados. Héctor. Sí, interesante porque
a través de la historia de todo lo que se ha estado comentando con estos dos grupos, ¿no? Siempre han querido determinar dos grupos. O sea, Yeah, entonces, interesting to take note that everything's being pushed, either you're this or you're that. There's no other option. O eres arminiano o eres calvinista, ¿no? No hay otra postura. y en el caso de nosotros, que nos identificamos, que tenemos una seguridad de salvación, nos quieren meter en el calvinismo. And then, so some of us who believe that there's an assurance of salvation, they want to put us in the package or in the side of Calvinism. Entonces ahí es muy interesante esto porque nos va a aclarar. Yeah, so this is something, that's just one of the points, but, you know, so it's important that we study this to clarify the thing, the situation. You will find as the months go by that the position I'm going to try to present Vais a descubrir a lo largo de los meses que la posición que yo voy a intentar is a third option. es que hay una tercera opción. And if you want to know more about that, come back. Así que si quieres saber más sobre eso, vuelve. Okay, thank you. You've been really participating this morning. Bien, gracias porque habéis participado bastante esta mañana. Make sure you don't lose your notes in Spanish, even though they're not all Por finished. favor, no perdáis vuestras notas aunque todavía no estén terminadas. En español. If you have the English notes, you have all the ones that I'm going to give you. Si tenéis las notas en inglés, ya tenéis todo lo que os voy a dar. And the rest of the Spanish notes we'll work on, and I trust my computer will not let me down next time. Pero las notas en español espero poderlas resolver. Espero que mi ordenador no me juegue algún truco por ahí. Let's pray together and we'll go to our afternoon activities. Bien, vamos a orar y avanzar en nuestra actividad esta tarde.